Hola a todos. Bueno, vamos. La charla de hoy, como bien dice el título, pretende tener dos partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que pasó esta semana, tratando de explicar en términos sencillos lo que tuvo todos los medios y que no todos lo comprenden, que fue la crisis financiera que en un principio pareció gravísima y luego se acotó y bueno, hablaremos de qué es lo que se viene posteriormente a esta crisis, trataremos de explicarlo en términos sencillos de por qué ocurrió. Y en la segunda parte, lo que creo que más le va a interesar a ustedes, lo que yo puse en el título, la voladura que se viene en el Merval, eh, que me parece que va a ser sumamente importante. Así que vamos con la primera parte. Lo que pasó, tuvimos una baja muy, pero muy fuerte el día lunes último en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio. Ya había comenzado el viernes de la semana anterior con una baja relativamente importante en Wall Street y continuó el lunes, donde la crisis la desencadenó la baja de la bolsa de Tokio del 10%, que a su vez fue consecuencia de que el Banco de Japón, por primera vez en 4 décadas, decidió subir la tasa de interés en una cantidad infinitesimal, pero que despertó los temores fundados de los especuladores internacionales que hacen carry trade, que ahora les voy a explicar lo que eso significa. Un poco de historia para que se pueda comprender un poco mejor esto. Japón era un país sumamente pobre que luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó a crecer desaforadamente porque, digamos, se abrió al capital extranjero, a la inversión de empresas multinacionales y como tenía una mano de obra muy barata que había millones de japoneses que trabajaban por salario de subsistencia en el sector, en el campo, digamos, tenía una disponibilidad de mano de obra muy barata y Japón y comenzó a industrializarse, a incorporar esta mano de obra con salario muy barato y de esa manera crecía muy pero muy fuerte y así lo hizo durante varias décadas, convirtiéndose en uno de los países industrializados más importantes del mundo. A su vez, otra de las herramientas que siguió utilizando Japón para poder seguir creciendo en su sector industrial fue mantener bajo el precio del yen, el precio de la divisa. Eso, para que ustedes lo comprendan, sería como si acá en la Argentina nosotros tuviéramos el dólar a 2.000 pesos, digamos como una manera de hacer que la industria argentina fuera competitiva con el resto del mundo. Bueno, eso trajo como consecuencia que Japón tuviera superávit comercial en cantidades muy, pero muy importantes durante muchos años con los restantes países del mundo y sobre todo con los Estados Unidos, que comenzó a presionar a Estados Unidos en la década del 80 para que Japón revaluara el yen. Finalmente, en el año 1985, después de muchísimas presiones por parte de los países industrializados, Japón cedió a las presiones y firmó lo que se llamó el Acuerdo del Plaza en el año 1985. Un acuerdo que más que acuerdo era una rendición, se le llamó los Acuerdos del Plaza, mediante los cuales 5 países firman ese acuerdo, que los 5 países, además de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Esos 4 países lo obligan a Japón a firmar este acuerdo y el objetivo era, sobre todo, disminuir el déficit comercial de los Estados Unidos, que le estaba ocasionando serios problemas a la economía mundial. Entonces, a partir de ahí, Japón, luego de haber abandonado esa política del dólar
del dólar caro, del yen barato, perdió impulso y dejó de crecer. Además, le apareció la competencia, concomitantemente con esto, le apareció la competencia de lo que en aquel entonces se llamó los tigres del sudeste asiático, que tenían las mismas condiciones económicas que tenía Japón antes de empezar con su industrialización. Que, o sea, tenían un sector industrial no desarrollado y tenían muchísima mano de obra trabajando por salario de subsistencia en el campo. Esos países fueron Taiwán, Singapur, Tailandia. Luego se comenzaron a incorporar otros países como Vietnam, Indonesia. Luego apareció China y más recientemente la India, que reemplazaron a Japón. O sea, le sacaron a Japón. Japón ya había crecido, ya tenía salario muchísimo más alto y ya no tenía manera de seguir creciendo de esa manera. Entonces Japón debía crecer de la mano de la alta tecnología, con salario más alto, de una manera totalmente diferente. La manera de crecer normal que tienen los países cuando llegan a un estadio importante de desarrollo es incorporar mano de obra proveniente de otros países, que hace que haya más cantidad de gente para trabajar en el sector industrial y de esa manera se pueda continuar creciendo. Japón es un país al que resulta muy difícil ir a trabajar porque es una cultura muy, pero muy especial, muy cerrada y además, debido a su alimentación, vive muchísimos años, entonces hoy tiene una población que no crece, muy envejecida y con salarios muy altos y está muy estancado Japón desde hace varias décadas. Japón hace 30, 40 años que no crece. Entonces, la manera en que buscaron dinamizar un poco para no seguir tan estancado es mantener durante décadas tasas de interés prácticamente en cero o negativa durante algunos años. Y además, también en los últimos años han adoptado una receta muy común en el mundo que consiste en subir el gasto público, aumentando el déficit fiscal a su vez, buscando de esa manera dinamizar un poco de manera bastante artificial la economía. Entonces, toda esta sumatoria de factores, el impulso del gasto público, las bajísimas tasas de interés durante mucho tiempo, hicieron que muy recientemente, ahora en estos días, el fin de semana este que pasó, Japón decidiera subir por primera vez en décadas la tasa de interés por temor a que todo esto que yo les estoy contando despertara la inflación. Eso generó un hecatombe. ¿Por qué generó un hecatombe? Bueno, porque como consecuencia de esta bajísima tasa de interés durante tantísimo tiempo, se generó en todo el mundo el fenómeno de lo que se llama carry trade. ¿El carry trade qué consiste? En que los capitales especulativos van a estos lugares donde hay tasas de interés bajísimas, como por ejemplo Japón, van van a Japón, digamos, tomémoslo, van a Japón y se endeudan con el sector financiero japonés a estas tasas de interés del 0%, del 0,25%, del 0,50%, y toda esa plata que toman prestada van y la colocan en lugares del mundo donde las tasas de interés son más altas, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Argentina en algún momento, pero principalmente en los Estados Unidos, donde la tasa de interés de los bonos del Tesoro está entre el 4 y el 5%. Entonces, miles y miles de millones de dólares tomados en el sistema financiero japonés al 0% y colocados principalmente en los Estados Unidos al 5%, eso genera utilidades muy, pero muy importantes. Usted imagínense, el 5% de miles y centenares de miles de millones de dólares es muchísima plata. A eso ustedes tienen que sumarle que no solo se gana esa diferencia de tasa, sino que la tenían servida, ¿no? Estos capitales especulativos que hacían carry trade. ¿Por qué la tenían servida? Porque, piénsenlo de la siguiente manera. Van a Japón, toman crédito y luego lo que hacen con esos yenes es comprar dólares para después llevarlos a los Estados Unidos. Cuando compran dólares, ahí
lo que hacen es aumentar el valor del dólar y disminuir el valor del yen. O sea que no solo ganan la tasa de interés del 5% de diferencia, sino que además ganan porque el dólar se revaloriza y se desvaloriza el yen. O sea, si todos los años el yen se desvaloriza, pongámosle en un 3%, lo que se ganan es el 5 más el 3, el 8%, una fortuna impresionante. Bien, eh, como les decía, estuvieron muchísimos años, décadas haciendo este jueguito y de repente Japón decide subir las tasas y la sube en una cantidad muy, pero muy pequeña, pero el tema no está en esta pequeña diferencia, sino que se vino el miedo a que esto desate una seguidilla de suba en la tasa de interés que haga que se produzca el efecto contrario. O sea, las expectativas de suba sucesiva de la tasa de interés harían que en lugar de que se fortalezca el dólar y se deprecie el yen, que ocurra lo contrario. Entonces, el temor a que haya una suba brusca del precio del yen, digamos del 5, el 10, el 20%, que les haga perder lo que ganaron en varios años, desató el pánico en estos inversores y empezaron a vender todo tipo de activos, principalmente acciones en la bolsa de Tokio, acciones en la bolsa de Nueva York, y monedas y activos en todo el mundo. ¿Para qué? Para comprar los yenes para cubrir la deuda que estaban teniendo ahí, donde los intereses eran bajos y amenazaban con subir. Eso es lo que pasó. Espero que lo hayan podido comprender. Creo haberlo explicado en términos bastante sencillos. Eh, y luego a eso se le suman los temores recesivos en los Estados Unidos, como consecuencia de que Estados Unidos viene manteniendo en los últimos 3 o 4 años altísimas tasas de interés de más del 5%, y de repente empiezan a aparecer indicadores de actividad económica que hacen presagiar por primera vez en mucho tiempo una recesión. Entonces, ocurre que las valoraciones en la bolsa de Nueva York, en lo que se llama Wall Street, son extremadamente altas. ¿Por qué son altas? Porque hay un optimismo muy, pero muy grande. Las altas valoraciones están concentradas principalmente en lo que se llama las 7 magníficas, que son las acciones tecnológicas que hacen punta en lo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es algo que promete ser una fuente de beneficios, de ganancias para las grandes empresas, muy, pero muy grandes, y que además debería provocar un incremento de la productividad de todo el mundo, que hace prever que haya un salto tecnológico y que provoque una ola de crecimiento impresionante en todo el mundo en las próximas décadas. Expertos lo comparan con el efecto que trajo en el mundo la aparición de Internet, o más atrás en el tiempo la aparición de la electricidad, que han sido disrupciones tecnológicas que provocaron una ola de crecimiento impensada hasta ese momento. Eso es lo que promete la inteligencia artificial para las próximas décadas. Ahora, en el año 2000 se produjo la explosión de la burbuja de las .com, así se las denominó. ¿Qué pasó? Que había, digamos, la esperanza de que la aparición de Internet iba a provocar este fenómeno disruptivo desde el punto de vista tecnológico. Eso luego ocurrió. O sea, hoy todavía no se desplegó totalmente, está todavía yendo hacia adelante y promete mucho más este fenómeno de Internet, de la ola de crecimiento que en la que estamos inmersos como consecuencia de la aparición y del desarrollo
y la continuación de más aplicaciones, más cosas que permanentemente surgen y van a seguir surgiendo con respecto a Internet, ¿no? Bueno, pero en ese momento, en el año 2000, es como que se exageró, en el año 2000 todavía era una promesa, ¿sí? Era una promesa. Hoy vemos que es una realidad, pero en ese momento era una promesa. Y se exageró la evaluación de aquellas empresas que teóricamente se iban a beneficiar más con esta ola tecnológica novedosa, ¿sí? Entonces se produjo la ruptura de la burbuja de las .com. Les agarró el miedo a los inversores, dijeron, vamos demasiado apurados, esto todavía no está comprobado que vaya a ser un éxito, desencillemos, y se cayó la bolsa americana en una proporción sumamente importante. En todos los libros de finanzas y de economía van a encontrar, o si googlean la burbuja de las .com, van a encontrar información que fue un acontecimiento traumático para las finanzas internacionales. Bueno, ahora se ha estado comparando esto de la inteligencia artificial con aquello de las .com. Y apareció el temor de que vamos demasiado apurados, desencillemos y esperemos un poco a ver si esto es verdad o no es verdad. Lo mismo, lo mismo. Un cagazo bárbaro, le agarró a los inversores y es verdad que las valuaciones son demasiado exageradas para el nivel de ganancias que están obteniendo en este momento las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, y también es exagerada aún teniendo en cuenta el potencial crecimiento que van a tener las ganancias de las empresas en los próximos años. ¿Sí? Como que están descontando las valuaciones, que va a haber un crecimiento desmesurado. Esto es muy probable que se cumpla, pero tampoco está totalmente, tampoco es algo totalmente seguro. Puede ocurrir algún acontecimiento a nivel internacional que enlentezca este crecimiento, el desarrollo de esta nueva ola tecnológica dentro de la ola tecnológica de Internet, ¿no? Porque esta es como una subonda dentro de la onda principal que fue la aparición de Internet. Entonces, todos estos temores, yo creo que es bastante probable que al final estos temores no estén fundados y que esta ola tecnológica siga y termine imponiéndose. Pero ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay acá es que lo que enrarece todo es la política monetaria de la Reserva Federal, que en el fondo es el padre de la criatura, el padre de las sucesivas crisis que se produce en las finanzas internacionales, sobre todo en los Estados Unidos y en los países más avanzados desde el punto de vista financiero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la Reserva Federal eh, pretende, tal cual es su mandato, manejar la tasa de interés de manera de que no haya inflación y que no haya desempleo. Y esto es algo que es prácticamente imposible de conseguir en el largo plazo sin romper permanentemente otras variables. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de la pretensión de manejar la economía, eh, digamos, desde una computadora o desde los sillones de los funcionarios que aprietan los botones, y no por el libre funcionamiento de la economía, que a lo mejor haría que las tasas de crecimiento sean relativamente más bajas, pero más sanas. Bueno, los funcionarios de la Reserva Federal pretenden que ellos pueden hacer que la economía crezca sin inflación y sin desempleo.
Como consecuencia de esto, y el verdadero problema que hay detrás de todo esto es que lo hacen en el marco de una economía americana, Estados Unidos, que tiene un elevadísimo gasto público y un déficit fiscal enorme, del 7% del Producto Bruto. Presten atención a esto, que no todos saben que esto es así. O sea, Argentina, el gobierno de Milei heredó un déficit fiscal del 5% del Producto Bruto y eso amenazaba con provocar una hiperinflación. En la Argentina, para que ustedes tengan idea, 5% del Producto Bruto de déficit fiscal es compatible con un 100% de inflación, que los precios se dupliquen en el año. Bueno, Estados Unidos tiene el 7% del Producto Bruto de déficit fiscal, año tras año, año tras año, año tras año. Si Estados Unidos fuera un país como la Argentina, tendría el 140% de inflación. ¿Sí? Pero no es un país como Argentina. Estados Unidos emite el dólar, Argentina no emite el dólar. ¿Sí? Entonces, pero bueno, todo esto genera gravísimos desequilibrios, gravísimos desequilibrios. Entonces, lo que debiera hacer Estados Unidos es bajar el gasto público, bajar el déficit fiscal, de manera de no continuar emitiendo dólares permanentemente, y eso haría que la inflación en los Estados Unidos baje genuinamente. En lugar de hacer eso, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? La receta que aplicamos en la Argentina durante muchos años. Subimos la tasa de interés, pretendiendo que de esa manera vamos a bajar la inflación. Sí, la podés bajar transitoriamente. ¿Sí? Y eso es lo que está consiguiendo hacer Estados Unidos ahora. Está bajando la inflación desde hace 2 o 3 años. ¿Sí? Pero bueno, baja la inflación, baja la inflación, baja la inflación. Pero vos tenés a la economía durante varios años con tasas de interés altísimas y eso te termina conduciéndote a la recesión. Sí, ¿cuál es la receta que a mí me parece razonable? Ya la dije antes, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos está en ese juego y ahora, después de varios años de altas tasas de interés, finalmente lo veníamos pronosticando desde hace un par de años. Ustedes recordarán, los más memoriosos y los que siguen habitualmente estas charlas que damos por Zoom, que venimos diciendo desde hace un par de años que en algún momento se va a producir el reflujo de la tasa de interés de los Estados Unidos, que ahora hay señales claras de que tan pronto como el mes que viene, en el mes de septiembre, la Reserva Federal va a comenzar a bajar las tasas de interés. Del 5% las va a llevar en el transcurso de un año aproximadamente al 3% y eso va a implicar un cambio en el ciclo económico mundial que va a traer como consecuencia que va a bajar el precio del dólar contra el resto de las divisas del mundo, que va a aumentar el precio del petróleo, va a aumentar el precio de los granos y va a beneficiar significativamente al crecimiento de las economías de los países como el nuestro, como Brasil, como los países del sudeste asiático, es decir, los países emergentes que han estado ignorados por la inversión y la finanza internacional en los últimos años como consecuencia de las altísimas tasas de interés, de repente se van a convertir en la niña bonita de los mercados financieros internacionales. Entonces, si ustedes han estado prestando atención a todo lo que yo les estoy contando, ya se tienen que dar cuenta de por qué el título ese de que se viene una voladura en el Merval. La voladura del Merval que se viene, que yo creo que es altamente probable de que ya comenzó esta semana transcurrida y que continúen fuertemente durante la próxima semana y en los próximos meses. Esta voladura no es otra cosa que
lo mismo que está pasando en Brasil, lo mismo que está pasando en México, lo mismo que está pasando en el resto de los países emergentes. O sea, no es algo que sea exclusivamente argentino, sino que es un cambio repentino, pero muy importante, muy marcado en las expectativas en el ciclo económico mundial. ¿Sí? O sea, pasa de ser preponderante los países de Europa, Estados Unidos, Japón, a ser preponderante los países que son productores de materia prima, productores de commodities. ¿Sí? Entonces, y dentro del marco que nos beneficia a los argentinos por pertenecer a este conjunto de países que se van a ver beneficiados, aparte de eso se junta que acá en la Argentina tenemos una corrección muy fuerte en los últimos 3 meses por desconfianza respecto principalmente de la política cambiaria de Milei, hubo una muy fuerte baja de un 20-30% en el precio de los principales papeles que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, y en los Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, en Wall Street, donde se mueve el porcentaje más grande del volumen de las acciones principales argentinas, como YPF, Galicia, etcétera, ahí es donde se concentra el grueso de la negociación. En estos últimos 3 meses han estado ganando plata fácil con Argentina. ¿Por qué han estado ganando plata fácil con Argentina? Porque este problema con la política cambiaria del gobierno de Milei hizo que en Yanquilandia se avivaran y dijeron, bueno, acá esto no funciona, entonces vamos a jugar en contra de YPF, en contra de las empresas argentinas, nos vamos a shortear. ¿Qué quiere decir shortear? Vendo acciones de YPF, vendo acciones de Galicia sin tenerlas, ¿sí? Las vendo de aire, ¿sí? Entonces, cuando yo compro acciones, si las acciones suben, ganan. ¿Cuánto puedo ganar? Un montón. ¿Cuánto puedo perder? Y lo máximo que puedo perder es lo que puse, más no. Ahora, si yo vendo acciones que no tengo, o sea, ¿cuánto puedo ganar? Y lo que puedo ganar, porque, digamos, si las acciones bajan, yo las voy a recomprar más baratas y me voy a ganar la diferencia. Es al revés de lo que yo les decía de lo que pasa cuando yo compro acciones. ¿Cuánto puedo ganar? Y lo máximo es el doble, ¿sí? El 100%. ¿Y cuánto puedo perder? Infinito. Si las acciones suben, 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 yo voy a tener que salir a comprarlas para devolverlas, o porque las debo, porque no las tengo, las vendí de aire, a lo mejor de 10 la tengo que terminar comprando a 100, pierdo 10 veces lo que puse, es una cosa de loco. Entonces, el nivel de shorteo que había con acciones argentinas, que había ahora la semana pasada, era niveles récord. Era muy fácil, la tenían servida, como robar el plato mamado, ¿no? Y de repente el cambio de ciclo a nivel internacional, algunas cuestiones domésticas que si tengo tiempo, porque ya quedan pocos minutos, les cuento, este, eh, y las señales de reactivación que de repente aparecieron en la economía argentina, los últimos números dicen que se tocó fondo, la economía empieza a levantar lentamente, la inflación parecería que está controlada. Esta política cambiaria del gobierno que a todas luces nadie le cree, al gobierno que va a tener éxito en esta política cambiaria, de repente empiezan a surgir dudas. ¿Y si Milei tiene razón? Algunos se preguntan, ¿no? O sea, ya no estamos tan seguros de que esto va a fracasar. ¿Sí? Se le suma a esto que esto que pasó, que el expresidente la fajaba a la mujer, hace que el peronismo, la oposición, esté en retroceso, y esto hace prever que puede haber un poco más de flexibilidad en el futuro cercano y menor oposición
a los cambios legislativos que propone el gobierno, fortalece al gobierno y debilita a la oposición. Bueno, toda esta serie de factores hizo que se sumó que un banco internacional de repente recomendó comprar acciones del sector bancario argentino y todo este conjunto de factores hizo que le agarrara el cagazo a lo que estaban vendidos y salieran a cubrirse, a comprar. Y ahí se produjo la voladura que hubo la semana pasada, que ahora debería continuar ya con factores un poco más más de mediano plazo, ¿no? O sea, todavía seguirán comprando para cubrirse los que quedaron más rezagados y las valuaciones todavía en la Argentina son muy, pero muy bajas. Y además sumémosle a esto algo que yo les comenté hace en la última o en la penúltima charla que tuvimos, que yo les decía, ojo que cuando entren en la primera quincena de agosto los balances de las empresas argentinas, va a haber sorpresas positivas. Bueno, entró el balance de YPF, que fue bastante bueno, entró el balance de Pampa Energía, que fue espectacular, entró el balance de Vista, que fue buenísimo. Bueno, todo eso hace que las valuaciones realmente sean bajas, teniendo en cuenta lo que hoy están ganando las empresas argentinas. ¿Sí? Son bajas en relación a lo que están ganando, pero el punto no está ahí, porque eso no es todo. Lo importante es lo que van a ganar en los próximos años, como consecuencia de los cambios que se están produciendo en la economía argentina, que van más allá del gobierno de Milei. O sea, el gobierno de Milei puede fracasar, puede tener que devaluar, puede venir otro gobierno, incluso puede no reelegir Milei, pero los cambios en la economía argentina, a mi juicio, son irreversibles y se viene una Argentina diferente, donde no va a depender exclusivamente del campo, sino que vamos a tener más sectores dinámicos en la economía. Insisto, antes era solamente el campo, ahora los sectores dinámicos, aparte del campo, van a ser la minería y todo lo relacionado con energía. Nosotros estamos invertidos principalmente en empresas energéticas, estamos subidos a la cresta de la ola, no somos ninguno salame. Si no vendimos cuando todos estaban desesperados, asustados, rebañados en bosta, perdónenme el lenguaje, pero a veces uno tiene que regocijarse y felicitarse por no haber vendido y por haber aconsejado a los que estaban asustados que se la banquen, que aprieten los dientes y que siempre que llovió paró. Y cuando uno está seguro que está comprado en empresas que tienen gran futuro para los próximos meses, para los próximos años, para las próximas décadas, lo único que puede hacer es quedarse tranquilito y esperando que los agoreros se atraganten con sus palabras. Mis queridos amigos, se termina el tiempo. Espero haber sido claro. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Excelente, buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches.